Y les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, Salmo 23, y veamos ahí en el versículo número 2. Salmo 23, versículo número 2. Este será nuestro tercer mensaje de esta serie de los beneficios de ser las ovejas del buen pastor. Beneficio de ser ovejas del buen pastor. Y hoy vamos a hablar de un beneficio, el segundo de los grandes beneficios, como hablábamos, sería de hecho el tercer beneficio, porque el primer gran beneficio es que ser ovejas de ese buen pastor. El segundo beneficio es que absolutamente nada nos va a faltar. Ese es otro beneficio de ser ovejas del buen pastor. Y hoy vamos a ver el tercer beneficio que se encuentra en la primera parte de este versículo. Todos juntos, Salmo 23, verso número 2. Amén. Amén. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Dios les pague la reverencia a la bendita palabra del Señor, y les invito a que tomen su asiento un momento allí donde usted lo pueda hacer y esté atento a la palabra de Dios y con toda reverencia, porque esto es la palabra de Dios. Y miren, hermanos, yo lo digo tal cual, con todas estas palabras, con toda reverencia, porque estando en casa bien pudiéramos estar acostados, bien pudiéramos estar haciendo otras actividades como lavando, limpiando, y eso ya no cumple con la reverencia a la palabra de Dios. Démosle su lugar y sentémonos, hagámoslo propiamente, porque esto no es para entretenernos o para hacer que no haya silencio en nuestro hogar, sino es para que hable a nuestras vidas y para que nos instruya, porque esto es palabra del Señor Jesucristo. Bueno, pues el tercer mensaje de esta serie lleva por título un beneficio de ser ovejas del buen pastor. Las ovejas descansadas. Ovejas descansadas. Pues el salmista pone una ilustración con gran delicadeza en sus palabras, con gran maestría utiliza una figura para referirse al lugar en donde se descansan las ovejas. Mire, dice, en lugares de delicados pastos me hará yacer. Otras versiones de la palabra de Dios dice, me hará descansar. De hecho, la palabra yacer y descansar son prácticamente sinónimos. De hecho, hablando del original, del hebreo, que fue tomado y se tradujo como yacer o descansar, significa tal cual recostarse para descansar. Eso significa recostarse para descansar. Y es en esta palabra que al traducirle la han dejado como descanso, yacer, un descanso profundo. Por eso cuando alguien llega a morir dicen, yace aquí su cuerpo, porque están hablando de un descanso profundo, en total calma. Y cuando David describe esto, lo describe como un lugar, mire, no dice, y en lugares de delicados pastos me lleva a comer. No está hablando de lugares donde va a ir a comer, sino está hablando de un lugar que el pastor ha escogido para que la oveja descanse. Yo creo que muchos de nosotros alguna vez hemos visto en algún parque que le tienen mucho cuidado. Muy cuidadito está este parque, y las zonas donde está este pasto bien cuidado, muy bien recortado, suelen poner un letrero que dice favor de no pisar.
favor de no pisar el césped. ¿Con qué propósito? Pues de mantener el césped de una manera arreglada. Pero siendo honestos, ¿a cuántos de nosotros no nos atrae la idea de querernos recostar en ese pasto, en esa alfombra natural y descansar? Que en ese día caluroso, ver debajo de ese frondoso árbol una alfombra natural tendida de un pasto delicado y recostarnos y sentir la frescura de ese piso. Y aquí es a lo que se refiere el salmista David. Él que con toda experiencia como pastor de ovejas sabe y conoce a sus ovejas y ha notado que sus ovejas se sienten contentas, producen más lana, se reproducen más entre ellas, al momento de su leche también producen más y mejor porque están contentas, porque están satisfechas, porque no están estresadas. Y esto lo debe de saber un pastor. Y lo sabe aún la misma ciencia. Habla que cuando el ganado, cuando los animalitos están estresados, esto perjudica en la producción de los bienes que pueden dar ellos, además de su reproducción. Cuando los animalitos se encuentran relajados en su ambiente natural, es fácil que ellos puedan reproducirse a sí mismos. Es fácil que ellos puedan dar de los bienes que puedan ofrecer. Pero cuando están estresados, no es fácil. No es fácil que pueda ser productivo. Y esto lo sabe un buen pastor. Ahora, cuanto más el buen pastor, claro que Él lo sabe. Y es por eso que Él ha escogido entre los lugares, ha buscado un lugar, no para satisfacer los alimentos o el hambre natural de los estómagos de las ovejas, sino para llevarlas a reposar. En la ganadería, es a saber particularmente en los que se dedican al pastoreo, saben que cuando la oveja ha alimentado, se ha comido bien su alimento, la llevan a descansar, a reposar. Y es allí cuando está reposando, cuando está rumiando, cuando ese alimento pareciera que reposa ella, pero está ese alimento realmente saboreándolo, lo está aprovechando. Y como ovejas del buen pastor, el Señor nos quiere llevar ahí. ¿Para qué? Para rumiar su palabra, para meditar en su palabra. Hemos dicho, la palabra meditar viene de la misma raíz, en su original, de rumiar. ¿Por qué es eso? De digerir la palabra y procesarla varias veces, con el fin de nutrirnos, con el fin de llenarnos del nutriente, de saborearlo. Y ahí el Señor nos quiere llevar, no con otro fin, sino hacernos descansar. Cuando el Señor pensaba en esta figura del descanso, Él siempre lo tuvo para el hombre. Y por eso cuando crea a Adán, lo pone en un jardín y lo pone en un lugar de reposo, de tranquilidad, en donde las cosas fluían, se daban por sí solas. Y allí lo puso el Señor. Mas su desobediencia, su pecado, su rebeldía, lo hizo que saliera de ahí, que fuese expulsado. Y esta situación lo vemos que el hombre continuamente pasaba en esto. Mas el corazón de Dios se fijó en Abraham y le prometió llevarlo a un lugar, a una tierra prometida. Le prometió una tierra en donde fluiría otra vez todo, donde fluiría leche y miel. Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve
a una tierra que yo te daré, y tu simiente será aún más grande, más numerosa que las estrellas. Y vemos a Abraham tomando sus cosas y saliendo en busca de esa tierra. Muchos acontecimientos y muchos años han pasado, y ahora vemos que esta esperanza y esta promesa la retoma Moisés. Y cuando Moisés retoma esto, él va con el firme propósito de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Comienzan a pasar por momentos difíciles, por momentos terribles en los cuales hay suspenso en sus vidas, miedo en sus vidas. Y cuando por fin se encuentran lejos de sus enemigos, camino a la tierra prometida, allí comienza a titubear una vez más el corazón del pueblo. Un lugar que quedó marcado por la historia, un lugar que después vino a significar no esperanza de vida, porque trajo vida, sino más bien vino a simbolizar un lugar de tristeza y de una enseñanza terrible. ¿Qué lugar era este? Un lugar en donde estaba una peña, la peña de Oreb. El pueblo comenzó a murmurar y a decir: es que Moisés nos ha traído aquí para morir. Estamos en medio de la nada, en medio del desierto. Aquí vamos a morir. No tiene caso. ¿Para qué? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Y entre los murmuradores había una frase que había nacido. Esta frase llegó a los oídos de Dios y vino a enojarlo, a airarlo. Tocó en su furor, pero también en su sentimiento, porque a pesar de que allá atrás habían visto una columna de fuego que había detenido al ejército, habían visto cómo el mar se había abierto, estos no dejando de considerar aún todas las maravillas que habían pasado allá en Egipto para que fuesen ellos liberados. Y ahora surge esta frase: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está o no está? Porque aquí no lo vemos. No hay agua, vamos a morir. Y ese día comenzaron todos y Moisés se percató. Se dio cuenta de esta situación y fue que va a pedir el consejo del Padre Eterno. Y dice: Señor, ¿qué voy a hacer? Este pueblo por poco y me va a apedrear, porque no hay agua. Y recibe la instrucción: toma la vara con la que abriste el mar y golpea la peña. Esa piedra la vas a golpear y va a salir, van a brotar aguas para todo el pueblo, van a saciar su sed. Y así lo hizo Moisés, aún con el pueblo todavía murmurando, mientras él se dirigía a la peña y levantaba la vara, aunque otros ya habían visto cómo Moisés en otras ocasiones levantaba esa vara para que fueran enviadas las plagas, para que fuera convertida el agua en sangre, para que salieran los piojos. Para todo esto habían visto cómo esa vara había levantado y asentado en tierra y se había abierto el mar. Y ahora ven que le vuelve a levantar la vara y siguen murmurando. Moisés golpea la piedra, esta peña, y comienza a brotar el agua. Pero ese lugar quedó marcado porque ese día los israelitas firmaron su sentencia para no entrar a la tierra prometida. Y ese lugar quedó registrado con un nombre, el nombre de Masa y de Meriba, que significa tentación y rencilla. Tentación y rencilla. Y esto quedó registrado aún en los salmos.
cuando el pueblo del Señor entonaba los salmos, entonaba estas alabanzas, estos poemas los leían, quedó registrado y ellos lo veían y lo recitaban. Salmo 95, cuando ellos dicen, suya también la mar, a partir del versículo 5, dice, suya también la mar, pues Él la hizo y sus manos formaron la seca. Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Y escuche, ¿cómo comienza a hablar de esta manera? A proponer, dice, ensalza al Señor, glorifícalo, cántale, porque Él es el que hace grandes obras, Él es el que hizo todo esto. Y ahora pone al pueblo como lo que es, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Está diciendo, Él es nuestro buen pastor y ovejas de su mano. Y escucha, oveja, pon atención. Si hoy oyeres su voz, si hoy oyeres la voz del Señor que te dice, sígueme, yo te voy a llevar al reposo, yo soy el reposo, sígueme. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, probáronme y vieron mi obra. Y por esta razón, porque me probaron, porque me hirieron con sus palabras, me hicieron caer mi furor, dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Esta fue su sentencia. Y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor, que no entrarán en mi reposo. A esas ovejas que no oyeron su voz, no pudieron ir a aquellos pastos delicados para descansar, para yacer. No pudieron ir y caminar rumbo a aquellos pastos que Él había prometido. Por eso dice, y ovejas de su mano, si hoy oyeres su voz. No le vayas a hacer como esas ovejas. Esas ovejas que la oyeron y saben, nunca llegaron a ese lugar, a esa tierra prometida que iba a ser ese reposo. Ese reposo, esa tierra simbolizaba el reposo, simbolizaba el descanso, después de que iban a transitar durante 40 días. Ese era el plan. Iban a andar como ovejas en el desierto. La nube les iba a proteger en el día y la columna de fuego en la noche iba a traer calor durante 40 días. Y ellos iban a llegar, y una vez que llegaran a esta tierra, tendrían reposo. Pero porque no escucharon verdaderamente la voz de Dios, no fueron sensibles a la voz del pastor, no entraron en su reposo. Y fue allí cuando el Señor, al ver esta acción, dijo, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y esto quedó registrado aún varias veces. Moisés intentó aún interceder por el pueblo y decirle, Señor, ten misericordia. Números 14 registra en donde llega Moisés y habla con el Señor y le dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor como lo hablaste diciendo. Cuando el mismo Dios habló allá, cuando fue a recibir nuevamente la ley. Y dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona. Dice Moisés, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grande grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y la respuesta de Dios
fue: yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo, y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria, todos los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, y las contó el Señor, ya me han tentado 10 veces, y no han oído mi voz. Son ovejas de otro pastor, porque el buen pastor, cuando habla a sus ovejas, lo siguen. Y este pastor les ha hablado varias veces, dice 10 veces, y no han oído mi voz. No pueden seguir al pastor. Por eso decía en el Salmo 95, dice: no conocen mis caminos, no conocen a mí. Jesús lo decía: yo soy el camino. Ese camino que te va a llevar a esos delicados pastos. Por eso cuando el apóstol Pablo les habla a sus connacionales en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, les habla de una manera, de un tema que ellos conocían a la perfección, de este momento, cuando ellos no alcanzaron el reposo. Y les está hablando de las figuras del reposo de Dios. Porque el reposo, mira hermano, escucha bien, el reposo Dios lo ha diseñado para su creación. Y Él ha puesto ejemplo en todo esto. Por eso, después de 6 días de haber hecho la creación, en el 7º día, ¿qué dice que hizo el Señor? Descansó, reposó. Y si vemos los 10 mandamientos, ¿cuál es el mandamiento en el cual Dios es más específico y más extenso? Hay mandamientos muy concisos: no matarás, no robarás. Pero cuando habla del reposo, dice: y en el día del reposo guardarás, y también tu siervo, y el que venga a la tierra, y habla de todo esto y lo especifica. Cuando vemos en los 10 mandamientos, es el más extenso, porque el reposo lo fue diseñando el Señor. Y cuando Pablo les habla a sus hermanos a través de esta carta, él les dice en el capítulo 4, versículo 3: empero entramos en el reposo los que hemos creído. Escuche bien, no todos, solamente los que creyeron y siguieron esa voz. Entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo, haciendo eco a las palabras de Deuteronomio 3:26, de Números 14 y lo del Salmo 95. Dice: porque en un cierto lugar dijo así, del 7º día, y reposó Dios de todas las obras. El 7º día está hablando del reposo. Y otra vez aquí: no entenderán mi reposo. Así que, pues, ¿qué resta? Que algunos han de entrar en él. ¿En qué? En el reposo. Y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron. ¿Por qué? Por causa de desobediencia. La desobediencia no nos deja llegar al reposo, a esos delicados pastos. La desobediencia, la incredulidad, la rebeldía no nos deja escuchar la voz del pastor que nos está dirigiendo a esos pastos. Dice: determina otra vez un cierto día, porque ahí el Señor primero fue el día de la creación y primero hizo un reposo. ¿Cuál era? Simbolizado con un día. ¿Cuál día? El 7º día, el Shabbat. De allí viene la palabra sábado. Y Shabbat significa reposo.
el día del reposo, del descanso. Y dice, realmente el Señor puso un día, pero no lo entendieron cuál era el verdadero propósito de esto. Diciendo por David, hoy después de tanto tiempo como está dicho, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y Pablo les está diciendo, miren, nuestro reposo no es un lugar, nuestro reposo no es un día, nuestro reposo va más allá. Es alguien. Nuestro reposo es algo que no podemos tener y obtenerlo con el tiempo. Que transcurridos 6 días obtengamos el reposo. Porque ese no es el verdadero reposo. Tampoco es caminar 40 días o 40 años y alcanzar el reposo. El reposo, ¿sabe?, está más cerca de lo que nos imaginamos. Y Jesús lo manifestó con sus palabras. Mateo 11:28. Dijo Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El buen pastor comienza a hablar, venid a mí, venid a mí. Los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y es aquí cuando nos habla el Señor, cuando le habla a cada uno de nosotros, cuando está hablando al mundo y le está diciendo, venid a mí. Todos los que están cansados, que han estado buscando la felicidad y no la han encontrado. Todos aquellos que se han dedicado a buscar la riqueza y cuando la encuentran se dan cuenta que no hay satisfacción ni alegría. Aquellos que han buscado la satisfacción en el amor y han ido de fracaso en fracaso. Aquellos que han buscado la satisfacción en un vicio, en los placeres, en los excesos y no lo han logrado. Y esto les ha traído fatiga. Pudiera hoy el Señor hablar a aquel que está a punto de tomar un arma, dirigiéndola a su boca, porque no ha alcanzado la felicidad. ¿Cuántos? El Señor, momentos en su vida les decía, venid a mí. Y queda registrado en la historia moderna y pasada de personas que alcanzaron la fama, la riqueza, el reconocimiento, que encontraron la pareja ideal y que un día se dieron cuenta que estaban trabajados y cansados y no habían alcanzado el reposo, la tranquilidad, la seguridad. Y esto los llevó a un estado de frustración y de tristeza que los sumió a lo más profundo, en donde trataron de encontrar al final un descanso, un reposo en una sobredosis, en un arma cargada, en un salto de grandes alturas sin ningún paracaídas o arnés. Buscándola como respuesta a sus trabajos, a su cansancio. Buscaron reposo y por fin descansar de este mundo cruel a través de la muerte. Y cuán equivocados han estado estos. Cuán equivocados podemos estar tú y yo, hermano. Cualquiera que hoy escuche este mensaje, cuán equivocados, porque el descanso no está en la muerte. El reposo no está en la muerte. Nuestros problemas no se van a acabar con la muerte. Es más, ahí va a empezar el problema más grave si no hemos encontrado el reposo
nuestra vida. Y no es la muerte, sino todo lo contrario. Nuestro reposo, nuestro descanso es la vida. Es Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, ese camino que te lleva a los pastos verdes. Yo soy el camino, la verdad, el verdadero camino y la vida. Esa vida, porque eso es disfrutar. Estar en Dios es la verdadera vida. Es la verdadera satisfacción. No por eso es en vano ver que hay cristianos que cuando los volteamos a ver enfermos, algunos empobrecidos, algunos con catástrofes en sus vidas, han perdido familiares y todo, y los vemos tan felices, tan alegres, con esa esperanza. Aquello que muchos han denominado como ese quién sabe qué. Tiene eso que quién sabe qué es, pero lo hace ver diferente. Y sí, no lo podrán explicar, pero nosotros pudiéramos verlo y decirlo: yo sé que tiene. Eso que tú no sabes qué es, se llama Jesucristo. Y es el que te hace descansar. Y por eso Él hoy te está hablando. Él que es la vida, y te dice: venid a mí. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quítate esa carga del mundo, esa carga pesada, y te invito a que te pongas mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y en el yugo no va uno solo, sino siempre va acompañado del otro. Ese yugo, vemos que este animalito de carga no va solo, sino va el otro, y van avanzando ambos. Y ahí a quien vemos al lado es a Jesucristo, quien ha llevado la más grande carga, la de nuestros pecados. Y por eso dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahora que estás aquí, te invito a que aprendas de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mira que si tú aprendes a ser manso y humilde de corazón, y vienes a mi lado con mi yugo, que es fácil, porque ligera es mi carga, ¿sabes? Hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Por fin, cuando hagas esto, cuando oigas la voz del Señor, tú hallarás descanso para tu alma. Podrás decir: el Señor me va a pastorear. Y esto lo veremos la siguiente semana, el siguiente mensaje del día domingo, si Dios presta vida. Cómo el Señor nos lleva, dice, nos pastoreará junto a arroyos de agua tranquilas. Y ahí es donde nos lleva a pastar, a pastorear. Pero nos lleva después de allí a descansar. Este beneficio solamente corresponde cuando las ovejas son del buen pastor. Por eso, hoy, Iglesia del Señor Jesucristo, no seas rebelde. Hebreos 4 nos deja ver que los que hemos creído, hemos encontrado el reposo. ¿Quién es nuestro reposo? Jesucristo. Nuestro reposo no es un día. No se trata de un día, de guardar un día, sino se trata de guardar a ese que es el reposo en nuestra vida. Y no un día, sino todos los días de nuestra vida. Nuestro reposo no está simbolizado por un lugar. Nuestro reposo es Cristo. Cristo, alguien, ese invisible, que hoy no vemos, pero podemos escuchar y sentir. Ese pastor hoy está llamando. Y en este salmo que expresa: si hoy oyeres su voz. Y hoy, si tú estás oyendo la voz del pastor, que te llama con tierna voz, con su dulce amor, y te dice: ven, sígueme, síguelo.
sigamos al buen pastor, porque con él nada nos faltará. Y créeme que aún el reposo, él ya lo tiene listo. Esos pastos frescos, ese lugar para reposar, para descansar de este mundo, de estas dificultades. Hoy el Señor las tiene para nuestras vidas, para nuestras almas. En lugares de delicados pastos me hará yacer.